Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, a la clase bíblica de todos los días domingo, Biblia Fácil, en esta temporada con las enseñanzas de Jesús. Queremos que vayas a buscar tu Biblia y te prepares para la lección del día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que Jesús enseñó acerca del dinero, ¿ya? Y para eso vamos a ir rápidamente a la primera pregunta del día de hoy, que dice así: ¿Cristo aprobó la devolución del diezmo? Vamos al libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. En la Biblia aparece un concepto, sin duda, con relación al tema del dinero. El dinero es una forma en que los seres humanos tenemos para hacer intercambios comerciales, para adquirir bienes, entre otras cosas. Antiguamente se hacían intercambios de productos. En las culturas donde no existía el dinero se pagaba con oro, se pagaba con piezas de plata, entre otras cosas. Sin embargo, al Señor, aunque Él, dice la Biblia, es el dueño de la plata y el oro, Él exige algo especial en cuanto a los recursos que nos llegan a nosotros. Esto se llama el diezmo. Y en el libro de Mateo, el capítulo 23, Jesús critica algo con relación al tema del diezmo. Dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos», Mateo 23, 23, «hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, justicia, misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, cumplir con el diezmo». Muchas veces este texto es usado por diferentes personas para enseñarnos de que el diezmo ya no está vigente, que el diezmo en el Nuevo Testamento no se utiliza. Sin embargo, el texto bíblico que acabamos de leer enseña que el problema de los escribas y fariseos no era la devolución del diezmo, sino era olvidar la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, creer que solo por cumplir con Dios, con la parte que corresponde a los diezmos, ya estamos bien con Dios. Y la verdad no es así. El evangelio es integral. Nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor requiere de nosotros en todos los ámbitos. Es por eso que el Señor en ningún momento en el Nuevo Testamento enseña que el diezmo ya no tiene vigencia. Por el contrario, Él deja en claro que era necesario hacer esto, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer lo otro. Cuando Jesús dice sin dejar de hacer lo otro, lo que está explicando en detalle, en resumen, es que el diezmo sigue vigente desde su perspectiva, solo que a estos tiene que añadírsele justicia, misericordia y fe. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es el primer ejemplo en la Biblia de alguien devolviendo el diezmo? Mira, el diezmo tiene su ejemplo en la Biblia. Hay un caso en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20, de uno de los grandes hombres de la fe. Para devolver el diezmo, por eso mucha gente reclama y no entiende el concepto del diezmo, porque la verdad es que el diezmo no se entiende si no se tiene fe. Esto lo entendió perfectamente aquel que es conocido dentro del cristianismo como el padre de la fe, es decir, Abraham. Y en el libro de Génesis 14:20, él dice así: «Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano». Y Abraham le dio los diezmos de todo lo que había ganado en la batalla. Es decir, Génesis 14:20 nos muestra la primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo. Y es utilizada por Abraham. Abraham es el padre de la fe. Por lo tanto, el diezmo es un ejercicio de fe. La pregunta 3 dice: ¿cómo era usado el diezmo en Israel? Número 18:21. El gran problema del diezmo muchas veces es el mal uso que se le ha dado en diversas religiones. Muchas personas la critican porque ha sido usado para usufructuar y lucrar y hacerse ricos con el dinero que le corresponde al Señor. Es por eso que el Señor dejó marcado en el libro del número 18:21 para qué cosa debía ser utilizado el diezmo. Y la Biblia dice aquí en Números capítulo 18, versículo 21, «A los levitas les doy
como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. ¿Qué eran los levitas? Los levitas eran personas que no tenían heredad propia. Los levitas en la Biblia eran una tribu del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo 12 tribus, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, donde estaba Judá, Benjamín, la tribu de Manasés, la tribu de Gad, diferentes tribus, 12. Y cuando llegaron a la tierra de Canaán, los israelitas se asentaron en esos lugares y el Señor les fue repartiendo tierras a cada uno de ellos, tierras que eran para su uso personal y para su consumo. A Judá le dijo, tú vas a quedar con la tierra de allí de Jerusalén, al otro le dijo, tú vas a quedar con esta otra tierra, tú vas a quedar con el sur, tú con el norte, tú con el oriente, con el poniente. A cada uno le repartió terrenos. Sin embargo, cuando llegó la hora de los levitas, la tribu de Leví, resulta que ellos no tenían tierra para trabajar. ¿Por qué? Porque los diezmos de todas las otras naciones, de todos los otros pueblos, iba a ser la herencia que el Señor les tenía preparada para los levitas. La pregunta es, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran aquellos que vivían en el templo. Eran aquellas personas que trabajaban en el templo, en las cosas de Dios. No era, los levitas tenían prohibido trabajar en la tierra de otro, o tener una casita propia, o tener un terrenito, un terreno dentro de Israel, en otra herencia, en otro lugar. Los israelitas debían dedicarse al 100% las 24 horas del día del servicio en el templo de Jehová. Es por eso que al esto no tener herencia, el diezmo era la forma en el que ellos podrían alimentarse y sustentar a sus familias, porque aunque trabajaban en el templo, los levitas y sacerdotes de Israel, todos los sacerdotes de Israel eran de la tribu de Leví, tenían familia. El celibato no existe en el Antiguo Testamento. Por esto, ¿cómo alimentaban a la familia? ¿Cómo alimentaban a sus hijos? Estos levitas y sacerdotes en el templo de Jerusalén, la Biblia dejaba claro que el diezmo de todas las otras tribus era para colaborar y para ayudar a estos levitas a que pudiesen hacer el servicio a Dios 24/7, preparándose con ello también a su familia y teniendo para alimentarlas. Porque los levitas no tendrían tierra para sí. Su lugar estaba en el templo. Por lo tanto, la Biblia se menciona que los levitas en el Antiguo Testamento eran aquellos que debían, a los que se enviaba el diezmo para que el servicio en el templo pudiese seguir funcionando. Si los levitas no recibían el diezmo de todas las otras tribus, lo más probable es que el templo quedaría sin cuidado, el pueblo sin intercesión, sin palabra, sin dirección. De la misma manera, en el Nuevo Testamento ahora, el templo de Dios es la predicación y la predicación del Evangelio son las temáticas importantes que conllevan al nuevo pacto. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo afirma algo. En el versículo 14 él dice, así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, es decir, a los que predican la palabra, a los nuevos levitas, a los nuevos sacerdotes del nuevo pacto, a los nuevos predicadores del Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Es decir, el diezmo en el Nuevo Testamento ahora no es usado para una casta sacerdotal de levitas como el Antiguo Testamento, pero el Señor ordenó que aquellos que pastorean la grey de Dios, que predican el Evangelio, no hablo solo de pastores, sino hablo de misiones en todo el mundo, de misioneros que están en África, en Japón, en diferentes lugares del mundo, tienen que vivir del Evangelio. Una persona que deja su heredad para dedicarse a la causa de Cristo, también tiene hoy día en el cristianismo familia, a diferencia, por cierto, de la Iglesia Católica, donde los pastores o los sacerdotes no se casan, son célibes. Sin embargo, en la Iglesia protestante o cristiana, los pastores tienen familia que alimentar. El pastor se preparó durante un tiempo para servir a la Iglesia del Señor
y renunció a tener una casa propia, un lugar donde vivir en el Nuevo Testamento para dedicarse ahora a la predicación del Evangelio y al cuidado de la grey. Es por eso que en el Nuevo Testamento el Señor ordenó que los pastores o los que predican el Evangelio no hagan otra cosa aparte de ello. Su labor es 100% dedicada a la iglesia y a ir donde la iglesia le manda. La pregunta es, ¿y cómo sustentarán ellos a sus familias? El mismo principio del Antiguo Testamento con los levitas se aplica ahora al Nuevo Testamento. Cada hermano y hermana de la grey, de la iglesia, del distrito, ayuda a un pastor, ¿cierto?, para que él pueda predicar el Evangelio a través de la devolución del diezmo. El diezmo no solo se usa para el pastor local, el diezmo se usa para los pastores en todo el mundo, por lo menos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una iglesia que está en todo el mundo, y para los misioneros y las misiones que ocurren en diferentes lugares donde es complejo llegar con el Evangelio. Por eso, la iglesia participa de la predicación del Evangelio al sustentar el ministerio y la predicación del Evangelio en el mundo a través de la devolución de los diezmos. Así lo ordenó el Señor. En el punto 4 dice, ¿por qué existe el diezmo? Salmo 100, versículo 3 nos da la respuesta. Mira cómo dice el texto bíblico. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En la Biblia se deja en claro que el diezmo, en la forma de fe, como el ser humano reconoce que todo lo que tiene, no proviene de su propia fuerza. Para trabajar se requirió salud y vida. Y esa vida y salud reconoce aquel que diezma ha provenido del Señor. Él es quien ha provisto esa fuerza, inteligencia, sabiduría y las virtudes que nos hacen un buen trabajador en lo que nos desempeñemos. Es por eso que el diezmo es la forma práctica, es la forma con hechos, como el ser humano reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Al separar la 10ª parte de todo lo que recibe, ese ser humano reconoce que él no es su propio dueño. Hay alguien más a quien concede él el reconocimiento de todo lo que hace. El cristianismo y la religión bíblica, la religión que enseñó Jesús, no es antropocéntrica, es teocéntrica. Dios es el centro de la vida. Y Dios no exige de nosotros el 90%, es decir, que le demos todo. Él exige una 10ª parte como reconocimiento para que nosotros mostremos a Él de que Él es nuestro Señor. Aparte del diezmo, la Biblia presenta la forma como nosotros mostramos nuestra gratitud a Él. A esto se le llama ofrenda. ¿Entendemos algo entonces según la Biblia? Jesús enseñó que el diezmo es la forma como nosotros mostramos nuestro reconocimiento de su superioridad sobre nosotros. Por otra parte, el diezmo, aunque también muestra el reconocimiento de la superioridad divina, es una forma como nosotros de manera gratuita, con gratitud, le ofrecemos al Señor, ya sea un canto, ya sea el don, ya sea también ofrendas en dinero, ya sean primicias, ofrendas que van también como gratitud a nuestro Dios. Y Jesús en el libro de Marcos 12, 41 al 44 mostró cuál debía ser la actitud de aquel del ofrendante. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre el diezmo y la ofrenda entonces según Jesús? El diezmo es la forma de reconocimiento que los seres humanos tienen de Dios. Por lo tanto, el diezmo es un mandato bíblico, es un mandamiento. Por otro lado, la ofrenda es la muestra y el reconocimiento de la gratitud del individuo ante la bondad de Dios. Es por eso que esta gratitud debe ir acompañada de un complemento esencial. La gratitud debe ser dada no de sobras, sino de todo corazón. El diezmo es un mandato, la ofrenda es una gratitud, y la gratitud debe ser hecha sin egoísmo, sin vanagloria tampoco, sino de todo corazón, como lo enseña Jesús en el siguiente video que vamos a ver a continuación.
en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía.